Y mientras que se conectan los hermanos, y quisiera saludar a todos aquellos hermanos de otros lugares, de otras ciudades, y agradecerles por conectarse a esta transmisión, al compartimiento de la palabra de hoy. Entonces, creo que llegó la hora, podemos comenzar. Quiero orar primeramente antes de comenzar el compartimiento, y vamos a pasar un tiempo de oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra. Te agradezco por la presencia de los hermanos que están conectados a esta transmisión, que me están viendo. Pido, Señor, que tú me estés dando claridad, facilidad de palabra, para que los hermanos puedan comprender lo que quiero compartir con ellos, lo que quiero transmitir hoy. Que tú también, Señor, estés preparando nuestros corazones para recibir tu palabra. Y todo lo que escuchemos hoy y aprendamos sea útil para nuestro crecimiento espiritual. Te agradecemos por todo y entrego en tus manos este compartimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, para todos aquellos que estuvieron mirando la página de la NEO, el tema que yo quiero compartir con ustedes es un hombre bueno perdido y un hombre malo salvo. Y si miramos desde el punto de vista humano, el título parece algo contradictorio. ¿Cómo es que un hombre bueno esté perdido y un hombre malo salvo? Eso mirando desde el punto de vista humano. Pero lo que vamos a leer hoy y lo que vamos a compartir es cómo el Señor ve a estos dos hombres. Cómo es desde el punto de vista de Dios. Y quiero compartir con ustedes una pequeña parábola, una breve parábola, pero que tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el versículo 14. Repito, Lucas capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Y dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola fue dicha por el Señor Jesucristo, y como dice el versículo 9, podemos ver a quién va dirigido. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esta parábola
va dirigido a aquellas personas que creen en su propia justicia, creen ser justos, creen en su mérito propio. Y el Señor hablaba a esos grupos de personas, principalmente a los fariseos, Él estaba hablando, pero también desde ese día hasta hoy, esta parábola se utiliza también para predicar a todas las personas en todo el mundo. Entonces vemos en el versículo 9 a quién va dirigido esta parábola. Aquellas personas que se sienten justas, que creen en su propia justicia, en sus obras, que descansan en las cosas que han hecho y se comparan con otros. Para esas personas va dirigido esta parábola que el Señor menciona aquí en Lucas. Y dice en el versículo 10, vamos a leer, dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vemos en este versículo el evento donde sucedieron las cosas. Vemos que fue en el templo y se menciona a dos tipos de personas, a dos personajes. Uno el fariseo y el otro es publicano. Y también ellos están en un estado de oración. Ellos estaban orando. Es lo que dice en el versículo 10. Y en el versículo 11 comienza a hablar de este primer personaje que es el fariseo, primer hombre. Y dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estuve indagando un poco acerca de lo que significa fariseo. Fariseo significa apartados. Y estuve investigando un poco cómo surgió esta secta de los fariseos. ¿Y cuál fue el motivo del por qué ellos se juntaron? ¿Cuál fue la meta de ellos? Y el fariseo fueron un grupo de personas que se preocuparon por la declinación del pueblo judío. Por esa razón surgió esta secta de los fariseos. Ellos vieron que había una declinación, había un abandono de la religión judía, de las leyes. Entonces ellos preocupados, dice que cuál era su meta. Su misión era, se dedicaron a la ley de Dios y para devolver la devoción al pueblo. Esa era la misión que ellos se juntaron con, esa misión de dedicarse a la ley de Dios, al cumplimiento de la ley de Dios y también de devolver la devoción, que el pueblo pueda volver a la fe judía y también a las leyes. Eso fue la meta. Eso es algo en un comentario entre paréntesis. Y vemos primeramente en el versículo 11 cómo se veía este fariseo, porque es algo que tenemos que tener en cuenta. Cómo se veía este fariseo y cómo Dios le veía a él, a este hombre. Son dos preguntas que tenemos que tener en cuenta. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice que él puesto en pie buscando mostrarse, porque ellos fueron al templo, ¿verdad? Fueron a la presencia de Dios llevando su adoración, su culto, pero en realidad este hombre, este fariseo, fue en la verdad no a clamar misericordia. Él no fue a buscar a Dios, a pedir perdón. Él fue para mostrarse, para mostrar su piedad,
para mostrar su devoción, para que la gente le vea, para que le alaben. Porque él dice puesto en pie, justamente en una actitud para mostrarse, para ser alabado. Oraba consigo mismo de esta manera. Él, su culto, su adoración no era para Dios, era para sí mismo, para su alabanza, para su engrandecimiento, para que la gente pueda ver que Él es piadoso, que Él es generoso, que Él es religioso. Entonces su oración era para su ego, para su yo, para sí mismo y no para Dios. Seguimos en el versículo 11, después dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él agradece a Dios por su superioridad. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él agradece a Dios sintiéndose más santo, más limpio que otros. Él se compara con otros y ve y se ve a sí mismo como alguien justo. Y después menciona, dice, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. A modo de comentario entre paréntesis, como se dice, los fariseos, ellos tenían una doctrina que era la doctrina de la segregación. ¿Y qué quiere decir eso? Es que ellos se sentían o ellos creían que eran justificados ante los ojos de Dios si ellos se apartaban de toda aquella persona que estaba contaminado o que era contaminado o era pecador. Entonces ellos creían que mientras más alejado de estas personas o de tener contacto con una persona pecador, ellos eran más santos, ellos eran más limpios, ellos eran más dignos. Entonces ellos evitaban cualquier contacto con estas personas que él citó, ladrones, adúlteros y ni aún como este publicano. Esa era la forma en que él se veía. Él se veía limpio, él se veía bueno, justo y se sentía mejor o más santo. Se sentía, veía que su justicia era superior a la justicia de los otros. Y seguimos nuestra lectura, dice en el versículo 12, dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y la ley exigía, hermanos, que el ayuno sea una vez al año. Y aquí vemos en este versículo que este hombre ayunaba 2 veces a la semana y por sobre todas las cosas era una persona generosa, o sea, doy diezmo de todo lo que gano. Él se presenta delante de Dios en oración y le presenta a Dios sus obras. Así mismo él se veía limpio, se veía justo. Él se veía una persona religiosa y lo que le quiere decir a Dios es, Dios, yo merezco ser justificado, yo merezco la salvación por todas estas cosas que he hecho. Este fariseo tenía una comprensión distorsionada de lo que es la justificación, de lo que es la salvación. Él creía que por medio de sus obras él podía ser salvo. Esa era la comprensión que él tenía de la salvación. Eso es lo que él creía. Y vamos a ver cómo Dios le veía. Vamos a buscar en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23,
versículo 25 hasta el 28, vamos a tener una idea cómo Dios le ve a este fariseo. Y dice así en Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Desde el punto de vista de Dios, ¿cómo Dios le veía a este fariseo? Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. De esa forma el Señor le estaba viendo a este fariseo. Este fariseo estaba muerto en sus delitos y pecados. Este fariseo estaba lleno de pecado y por cuya razón estaba en guerra con Dios. No estaba en paz con Dios. Este fariseo estaba destituido de la gloria de Dios. Eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y de esa forma el Señor le veía a este fariseo. Seguimos nuestra lectura, vamos a mirar ahora al publicano. Dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Vemos a otra persona, vemos al publicano, y el publicano, a modo de comentario, era un recaudador de impuestos. El pueblo judío estaba bajo el gobierno de los romanos. Ellos estaban sometidos al gobierno de los romanos. Entonces los romanos le exigían impuestos, tributos, y para recaudar ese dinero ellos tenían los cobradores, que eran los publicanos, y ellos tenían que juntar una cierta cantidad de dinero. Entonces muchas veces los publicanos, o en todas las veces, o digamos, ellos cobraban de más de lo que le exigía los romanos, y ellos se quedaban con la diferencia. Entonces al publicano, o sea, se le veía, la sociedad o los judíos le veían como estafadores, como ladrones, como apóstatas, como gente mala. Y estos publicanos eran marginados. Mucha gente no quería juntarse con ellos por esta razón. Y dice que él, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Parafraseando, dice: Dios, ten misericordia de mí,
soy pecador. Eso es lo que en realidad está diciendo este publicano. Y podemos ver, este publicano no fue a la presencia de Dios con sus obras, con sus propias justicias. Él se presentó delante de Dios con su mano vacía. Se presentó a pedir misericordia, a pedir perdón. Este publicano se sentía pecador. Él tenía una convicción de pecado, no como el fariseo. El fariseo, él se sentía justo. Él no sentía, él no veía que necesitaba el perdón, porque él se consideraba limpio. No tenía ninguna convicción de pecado el fariseo. Pero aquí vemos todo lo contrario. El publicano no se presentó con sus obras. Él se presentó delante de Dios con sus manos vacías. Él se sentía indigno, hermanos. Él se sentía indigno porque él estando lejos, dice, inclusive no quería ni acercarse, ni levantar la vista, porque se sentía indigno, sucio. Sentía angustia. Dice que golpeaba su pecho. Tenía un aborrecimiento propio. Se aborrecía por las cosas malas que él había hecho. Él se sentía malo. Y él, su confianza no depositaba sobre una justicia falsa. Él no tenía una justicia propia, porque él se consideraba malo. Y después dice el versículo 14, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Os digo, hermanos, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Este publicano descendió a su casa justificado, perdonado. Dios le declaró justo a este hombre pecador. Y va un poco respondiendo un poco lo que era el título de mi bosquejo. Vemos que delante de los ojos de Dios todos somos pecadores y todos tenemos que clamar a Él para ser justificados. Vemos también en este versículo 14, hermanos, que somos justificados no por obras, sino por fe. Este publicano no tenía nada que presentar delante de Dios, no tenía mérito alguno, pero él clamó por perdón, por misericordia. Él se arrepintió de sus pecados y confió en la obra de Cristo. Y este publicano, dice Dios, que descendió justificado, descendió a su casa perdonado, salvado. Y podemos concluir, hermanos, ver que estas dos personas eran diferentes en muchas cosas, tanto religiosamente, socialmente, laboralmente. Ellos eran totalmente diferentes, pero en algo ellos se parecían, y en algo nos parecemos todos, hermanos, en que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de la misma forma como este publicano se arrepintió. Entonces, lo que a modo de lo que yo pienso, hermanos, es que normalmente en el templo, cuando las personas iban a orar, normalmente se sacrificaba un cordero sin mancha,
un cordero inocente, y el sacerdote hacía una oración por los pecados del pueblo, y ponía la mano y oraba para que los pecados del pueblo sean imputados sobre ese cordero inocente, sin mancha. Y de la misma forma también era algo simbólico, eso era algo simbólico que se hacía en el templo, era algo simbólico de lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra por todos nosotros. Él también vino a este mundo apartado de pecadores, dice la Biblia, santo, sin pecado, inocente. Y Él derramó su preciosa sangre allí en la cruz por todos nosotros, para que todas aquellas personas que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y deposita su fe verdadera en la obra de Cristo, también sean imputados sus pecados a Cristo. Si nosotros hacemos eso, hermanos, nuestros pecados son imputados a Cristo y su justicia es imputado a nosotros, o su justicia es transferido a nosotros, y Dios nos ve justos por medio de la justicia de Cristo. Y me viene un versículo en la mente, en Romanos dice: justificado pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes quiero hablar también sobre, tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre, de un fariseo, que se convirtió, él creyó, se arrepintió de sus pecados y hubo un cambio radical en su vida. Y podemos buscar un poco en Filipenses. Vamos a ver la vida de este hombre. Filipenses, capítulo 3, versículo 6 hasta el 9. Quiero leer con ustedes un breve comentario que quiero hacer. Dice así, Filipenses 3, 6 al 9. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimada como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tenemos un ejemplo de este fariseo, el apóstol Pablo. Este hombre, como dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este apóstol era muy celoso de la religión judía. Él perseguía a los cristianos, pero llegó un tiempo en que el Señor obró en su vida, y él dice que en cuanto a su justicia propia, a lo que él veía, o conforme a lo que dice la ley, él era irreprensible. Pero ¿qué dice él en el versículo 9? Y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este apóstol comprendió que él no podía ser salvo por su justicia propia, o porque él guardaba la ley. Y él dice que
sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él entendió que no somos justificados por las obras, sino que somos salvos, perdonados, justificados por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, hay muchos otros versículos también que habla de eso. Hay Tito 3:5. Podemos leer también este versículo. Dice Tito 3:5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Entonces, hermanos, es una parábola hermosa. Podemos aprender muchas cosas, podemos sacar conclusiones para los hermanos, para los creyentes, que nosotros como creyentes no tenemos que tener un concepto mayor que otros, no considerarnos superiores a otros hermanos o considerarnos más espirituales que otros hermanos, porque Dios mira el corazón y Él conoce nuestro corazón. Y también podemos sacar otra conclusión para aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo, aquellas personas que siguen confiando en su mérito, en su propia justicia, en lo que Él está haciendo, o Él cree que el Señor tiene, o Dios tiene un grado de justicia que si hacemos más obras buenas que malas, vamos a ir al cielo. Hay personas que creen eso, pero a la luz de la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña en esta parábola, podemos ver que somos justificados por medio de la fe. Y eso es suficiente. La gracia de Dios es suficiente y no tenemos que añadir nada más. Eso nos muestra el Señor mismo, el Señor Jesús enseñándonos esta parábola, que no hay que añadir nada más. Entonces, quiero hablar a aquellas personas que aún no le han entregado su vida, que tienen que arrepentirse, así como hizo este publicano. Él se arrepintió verdaderamente. Arrepentimiento es diferente a remordimiento, hay que tener en cuenta eso. Remordimiento significa tener miedo de un castigo, pero arrepentimiento significa una vuelta a Dios, un abandono de mal camino, una renuncia a una vida de pecado. Eso quiere decir arrepentimiento. Y debemos arrepentirnos verdaderamente y depositar nuestra fe genuina en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si aún no has hecho esto, querido amigo, querida amiga, es tiempo. Nuestra vida no está en nuestras manos y la palabra de Dios dice que somos como la niebla que aparece y luego desaparece, que en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Y que mientras tengamos tiempo, tenemos que arreglar nuestra situación con Dios, estar en paz con Él. Y el camino para estar con Él, estar en paz con Él, es reconociendo que eres pecador y tienes que depositar tu fe genuina en la obra de Cristo. Y eso es, hermano, lo que preparé. Espero que haya sido útil, espero que haya sido claro y que le haya servido a cada uno en su vida espiritual y que puedan poner en práctica. Y agradezco a los hermanos que estuvieron conectados y estuvieron atentos al mensaje. Que el Señor bendiga su palabra.